Se dice que en una conferencia estaba un hombre incrédulo hablando en cuanto a las cosas y la creencia en Cristo. Este hombre estaba burlándose de Cristo. Este incrédulo hablaba falsedades. Este incrédulo decía un sinnúmero de cosas que no tenían sentido en contra del cristianismo y en contra principalmente de Cristo. Entonces estaba un cristiano y al término de esta conferencia este hombre dice, ¿verdad? ¿Tiene alguien alguna pregunta en cuanto a lo que se ha dicho? ¿Algún comentario? Este hombre cristiano levanta la mano, se arrima hacia él y este hombre traía una naranja con él. Este hombre empezó a pelar la naranja, se tomó su tiempo, empezó a comer su naranja, ¿verdad? Se tomó su tiempo. Entonces voltea y le dice a este incrédulo, le dice, ¿la naranja que me acabo de comer era agria o era dulce? Este incrédulo enojado, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo quieres que sepa yo si era agria o dulce? Si ni siquiera la probé. Le dice este cristiano, ¿cómo es posible que hables de Cristo sin siquiera conocerlo? ¿A dónde voy con esto, hermanos? Es de que estamos viendo aquí claramente a un cristiano en el cual ha transformado su vida por completo por medio del Evangelio de Cristo. Y estamos viendo ahora a un hombre en el cual estaba conformado con lo que él conocía, con lo que él decía. Y en esta mañana precisamente, siendo el primer domingo del año nuevo del 2016, quisiera que tengamos en mente algo muy importante en el cual vamos a estar discutiendo sobre lo que la palabra nos dice ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 al 2. Ahí es donde vamos a estar llevando nuestra lectura, si gustan abrir su Biblia, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Me gustaría que pusiéramos una atención grande a lo que la palabra nos está diciendo y nos habla para nosotros saber exactamente lo que queremos decir en cuanto a esta historia. Dice así la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Teniendo estos dos pasajes bajo consideración, hermanos, el tema de hoy lleva por título, transformaos, no conformaos. Y esto es exactamente lo que me gustaría que usted y yo estuviéramos analizando en esta mañana, siendo que es un año nuevo. Siendo que es un año nuevo y muchos de nosotros probablemente nos hemos puesto un montón de cosas que vamos a hacer en el 2016. Una de las cosas es que el saco cierre, ¿verdad? O sea, la dieta y hay un montón de cosas. Pero más sin embargo, esto que vamos a ver aquí es lo más importante. Y nosotros como cristianos y aquellos que nos visitan, amigos, como no cristianos, tenemos que entender esto. El tema es transformaos, no conformaos. ¿Cómo podré lograr esto? ¿Cómo lo logro esto? Usted se puede preguntar y decir, ¿cómo logro esto de la transformación? Bueno, vamos a seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Y primeramente, la transformación empieza por medio del sacrificio, hermanos. Por medio del sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, claramente, Él ya hizo el mayor sacrificio de todos. Él fue crucificado. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Ya ha resucitado. Ya tenemos nosotros aquel que hizo el mayor sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros alcanzáramos la misericordia de Dios. Mas sin embargo, ahora es tiempo que nosotros hagamos el sacrificio de la transformación y no el conformarnos a este siglo. Y es por eso que tenemos que entender que este sacrificio, como dice ahí Romanos 12,
este sacrificio, versículo 1, es un sacrificio primeramente vivo. Es un sacrificio vivo. Y si vamos a Romanos, ¿verdad? Ahí mismo, Romanos capítulo 6. Vaya conmigo ahí en Romanos capítulo 6. Versículo 3 en adelante, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a este sacrificio vivo. Y usted, hermano, ¿verdad? Y yo como cristianos tenemos que tener en mente esto y bien claro estas cosas. Aquí es donde vamos a ver que tenemos que transformar nuestra vida completamente. Y si no la hemos transformado, es tiempo de transformarla. Porque dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fíjese, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y luego dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Entendemos esto? Esta es la transformación, hermanos. Nosotros tenemos que entender que el viejo hombre ha sido sepultado, ha sido muerto, para no seguir más en el pecado. Y luego continúa diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos ¿con quién? Con Él. Y luego nos sigue diciendo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un sacrificio vivo, hermanos. La transformación es un sacrificio vivo. Tenemos que ser transformados. Aquí es donde se debe de quitar la mente. Bueno, es que yo así soy, hermano. Yo así soy. No puedo cambiar, así soy. Entonces ya no estamos transformándonos, nos estamos ¿qué? Conformando, ¿verdad? Por eso, transformaos, no conformaos. El viejo hombre, aquel viejo hombre probablemente que era corajudo, ¿se quedó dónde? Enterrado. El nuevo hombre no debe de ser así. Y si nosotros fuimos bautizados, hermanos, y continuamos viviendo la vida como la llevábamos cuando aún no éramos bautizados, es tiempo de entender este pasaje. Nuestro sacrificio tiene que ser un sacrificio en el cual tiene que haber una transformación completa. Transformados, no os conformaos. No nos conformemos nosotros a esto. Y luego dice nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Ahí en el versículo 12, que tiene que ser un sacrificio vivo, pero también tiene que ser un sacrificio santo. Aquí es donde viene la transformación. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo. Esto hay que entenderlo, hermanos. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto? Que la transformación que tenemos que hacer, tiene que ser una transformación en toda vuestra manera de vivir. En toda. No en algunas cosas que yo quiero cambiar y en algunas cosas que yo, entre comillas, dice, no puedo. Está diciendo transformados en ¿qué? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para ser santo. Y luego dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Sed santos porque yo soy santo. No sé si ha notado, hermanos, que cuando uno quiere transformar su vida y quiere cambiar, se empieza a alejar porque el ser santo quiere decir apartado de todo mal, ¿verdad? No sé si ha notado que usted cuando se quiere apartar de todo mal, usted quiere ser lo que Dios manda y lamentablemente la gente lo mira a usted no como una persona en la cual está haciendo la voluntad de Dios y más lo de la familia. Empiezan a decir, no, es que este ya está amargado, ya no quiere hacer nada. Cuando dice en toda vuestra manera de vivir, hermanos, transformaos, uno de los ejemplos que ponía un hermano en cuanto a cuidar el corazón es cuando nosotros vamos al cine, vamos a ver un ejemplo. El cine vemos que está lleno de fornicación, adulterio, pornografía, maldición, borracheras. Todo eso está lleno de cine. Entonces, cuando llega el momento de que uno quiere, que se quiere cambiar y llega uno a la mentalidad que voy a transformarme, ya no va a ver uno a esas películas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que lo conocen a uno? Vamos a ver cierta película y les quiere uno explicar por qué y dice, no, lo que pasa es que estás Margie, estás amargado. Estás amargado, ya no quieres hacer nada. Hermanos, aquí es donde se tiene que mostrar la transformación. La transformación se muestra, no se dice. Transformaos, no conformaos. Transformaos al nuevo hombre. Y estoy hablando a aquellos que hemos sido bautizados. Aquellos que somos cristianos. Aquellos que aún no han obedecido el evangelio. Bueno, la transformación, para que sepa usted, como dice Romanos 6, lo que acabamos de leer, cuando usted viene y es bautizado, usted es transformado a ser una nueva persona, la cual tiene que vivir y tenemos que vivir bajo las normas de Dios. Y esto es, sed santo porque yo soy santo. Esto es una renovación y tiene que haber un sacrificio, hermanos. Tiene que haber un sacrificio y es aquí donde la mayoría de personas no quieren sacrificarse, no quieren dejar el mundo, no se quieren transformar. Están conformados con el mundo, están conformados con la vida que llevaban. Pero como cristianos tenemos que ser transformados, y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Transformados. Una transformación por medio del sacrificio, una transformación, hermanos, por medio de la renovación, y es la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Tiene que haber una renovación. ¿Renovación qué quiere decir? Algo nuevo. Renovarte. Y esto es claramente lo que nos está diciendo aquí. El creyente claramente debe de ser transformado. Y esto quiere decir, debe de ser cambiado. Completamente. Este es uno de los propósitos mayores que como cristianos deberíamos de haber tenido en la lista que tuvimos para el año nuevo. Ser un mejor siervo de Dios. Si teníamos algo que cambiar, transformarlo. No conformarnos. No hay que conformarnos con lo que hicimos el 2015, sino hay que transformarnos para servir a Dios en una mejor manera, para ser un mejor siervo, para ser un mejor hermano en Cristo, para ser un mejor miembro del cuerpo de Cristo. Ahí es donde viene la transformación. Transformaos, no conformaos, por medio de la renovación. La renovación claramente, hermanos, tiene que ser una renovación del corazón. Y el corazón de cada uno de nosotros sabemos que es la mente. Vamos a ver lo que dice Pablo ahí en Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Vamos a ver en lo que está hablando de la renovación, una nueva vida. El apóstol Pablo aquí claramente nos dice lo que es una renovación. Dice Efesios capítulo 4 versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué les dice esto? Porque nosotros, hermanos, los que hemos sido renovados, los que hemos sido transformados por medio de las aguas del bautismo, ¿lo aprendimos de quién? De Cristo.
Lo aprendimos de Cristo, hemos creído, tenemos nuestra fe basada en el Evangelio de Cristo. Y luego sigue diciendo el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de ¿qué? De vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice aquí, despojaos del viejo hombre. Se tiene que dar el recordatorio una vez más, hermanos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, la concupiscencia, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y luego dice el versículo 23, y renovaos, ahí está la renovación, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de ¿qué? Del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que entender esto, hermanos. Cuando nosotros fuimos bautizados, salimos una nueva criatura. Y si no entendimos esto, hay que entenderlo ahorita. No podemos continuar viviendo bajo las normas de Satanás porque venimos a ser esclavos del pecado nuevamente. Cuando Cristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8:32, de la esclavitud del pecado. Pero si nosotros no hemos transformado nuestra vida, esclavos del pecado somos aún. Y esa es la exhortación de esta mañana, hermanos. Y esta exhortación es para todos de nosotros, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que vernos en un espejo, pero no en el espejo que dice Santiago capítulo 1, versículo 23 en adelante, el cual pasa a usted y se olvida. No, tenemos que vernos en el espejo, que nos vamos a ver y vamos a decir, ¿qué necesito hacer? Y si hay que hacer un cambio, hacerlo. Esa es la transformación, esa es la renovación, eso es lo que vemos aquí. Y esta renovación, hermanos, es la cual nosotros vamos a entender que la renovación proviene al despojarnos del viejo hombre, pero también proviene al no ser moldeado, fíjese, escuche esto, al no ser moldeado por los valores de este mundo. Hablaba con un hermano y decía el hermano, es que a veces se vuelven extremistas, hermano, pero ¿será que nos volvemos extremistas? ¿O nos volvemos en la manera que dice Dios, sed santo porque yo soy santo? Esa es la transformación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, claramente el apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Entonces, hermanos, cuando nosotros no nos transformamos y somos conformistas, estamos conformándonos claramente a los deseos de este mundo. Amamos al mundo, nos moldeamos al mundo. Y les voy a decir por qué. Cada uno de nosotros, hermanos, alguna vez, y especialmente los jóvenes, vestimos de alguna marca de ropa. ¿Por qué? Porque queremos ser como ¿quién? Como el mundo. ¿Y por qué digo que queremos ser como el mundo? ¿Acaso no son los comerciales que están aventando en la televisión? Vístete así, usa esto, ¿verdad? Entonces nosotros nos estamos moldeando, ¿a dónde? Al mundo. Porque el hermano, cualquier hermano que se para al frente y predica la palabra de Dios y nos está exhortando con la palabra de Dios, a esta no nos podemos moldear. ¿Por qué? Porque no hemos sido transformados, sino que estamos conformados. ¿Entendemos esto? No hemos sido transformados, sino conformados. Porque nosotros resalta la persona de este mundo, pero no resalta la persona que Dios desea. Aquí es donde vemos, ¿verdad? La transformación. Transformados, no conformados. Esta es la renovación. No amemos al mundo. O sea, estamos aquí. Yo no estoy diciendo que no, estamos aquí. Vamos a vestir porque es lo que venden. Pero lo que estamos diciendo es que nosotros debemos de procurarnos vestidos, como dice aquí Pablo, ¿de qué? De un nuevo hombre. Ese es. Está hablando espiritualmente, hermanos. Hay que dejar lo material. Y es lo que Juan dice. Entonces, tenemos que entender esto.
el transformados, no conformados, y nosotros lo podemos lograr solamente por medio del sacrificio, un sacrificio vivo. Nosotros lo podemos lograr por medio de la renovación, en la cual aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros ya entendimos esto. ¿Cuál será nuestro propósito para este año? Tal vez algunos bajar unos kilitos, ¿verdad? Tal vez algunos que nos vaya mejor en nuestro trabajo. Tal vez algunos que nos vaya mejor en la escuela. Que no son malos, hermanos. No me malentiendan. Pero ¿no sería mucho mejor decir ser un mejor hijo de Dios? Porque ahí es donde entendemos lo que dice Mateo 6:33, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va acomodando. Todo lo demás se va acomodando. Esa es la transformación. Si yo no llegaba temprano al edificio, ¿qué creen, hermanos? Este año voy a llegar temprano. Esa es una transformación, hermanos. Cuando llegamos tarde al edificio y empezamos a ver que el hermano llega temprano, esa es una transformación. Pero cuando miramos que el hermano llega tarde todo el tiempo, pasa el tiempo y llega tarde, eso es una conformación. Se conforma. Cuando miramos que el hermano viene en la mañana y no viene en la tarde, y luego de repente vemos el cambio que el hermano viene en la mañana, el domingo viene en la tarde, esa es una transformación para que entendamos. Pero cuando miramos que el hermano viene en la mañana y como quiera viene en la mañana y a veces no viene, esa es una conformación. Está moldeada al mundo. ¿Sí entendemos? Cuando vemos que el hermano no viene los miércoles, pero empieza a venir los miércoles, ¿está haciendo qué? Una transformación. ¿Se está transformando? ¿Se está transformando al hombre? No, se está transformando a Dios. Cuando vemos un hermano que entra aquí y nunca entra con Biblia, y luego lo vemos que entra con la Biblia en la mano, ¿qué significa eso? Una transformación. Pero cuando vemos que continúa siendo igual, esa es una conformidad. Por eso hablábamos que tiene que ser esto en nuestra mente, lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tiene que haber una transformación. Por eso, si regresamos, ahorita vamos al tercer punto, ahí en Romanos 12, versículo 2, por eso claramente dice Pablo, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener en mente, tenemos algo que transformar. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Algo tenemos que transformar y no conformarnos. Número 3. ¿Cómo logro transformar y no estar conforme a las cosas de este siglo? Bueno, por medio del vivir caminando hacia la perfección. Esto es la única cosa, hermanos. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo, ¿verdad? Claramente nos da un gran ejemplo sobre esto. Él nos enseña que nosotros tenemos que seguir caminando a la perfección. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Esto nos va a ayudar a nosotros a hacer una transformación, hermanos. Porque nosotros constantemente tenemos que ir transformando cosas en nosotros para llegar a la perfección, para llegar al ser santos como Dios es santo. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. No lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice Pablo. Entonces, hermanos, aquí la palabra clave, subraya, es esta, prosigo. Nosotros tenemos que proseguir a la transformación, a continuar siendo transformados. Prosigo, dice Pablo,
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y luego dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. Atrás. Aquí viene la transformación, hermanos. ¿Pablo acaso no es un gran ejemplo de la transformación? ¿Qué hacía Pablo en su ignorancia? Perseguía a la iglesia, los ponía en la cárcel, hacía unas cosas horribles a la iglesia, pero cuando fue enseñado por Cristo, Pablo transformó su vida completamente para el Señor. Y esa es una gran enseñanza. Y este mismo hombre que transformó su vida completamente para el Señor, este mismo nos está diciendo, yo prosigo, dejando ciertamente lo que queda atrás. Si yo era una persona, un fosforito, ya no debo de ser un fosforito. ¿Ese quedó dónde? Atrás. Si a mí me gustaba el chisme, pues ya no me debe gustar. Ese ya quedó atrás. Si a mí me gustaba contar chistes medios feos, pues ¿qué cree? Ya no los voy a contar porque ese hombre quedó atrás. Si a mí me gustaba burlarme de la gente, ¿qué cree? Ya no me voy a burlar de la gente porque ese hombre quedó atrás. Entonces yo prosigo, dice Pablo aquí, extendiéndome a lo que está ¿dónde? Delante. Prosigo, dice Pablo, a la meta. Esa es la meta que a nosotros nos va a hacer transformarnos, hermanos. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted, amigos, si aún no ha sido lavado, ¿verdad?, en las aguas del bautismo, bueno, renueve su vida, entierre el viejo hombre. Recuerde que primeramente tiene que oír, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tiene que creer, Juan 3:16, ¿en quién? El unigénito Hijo, aquel que vino a dar su vida para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos por medio de creer en Él. Tiene que haber un arrepentimiento. Ese arrepentimiento, esa es la renovación, porque ahí es donde viene el cambio de mente. Ya cuando usted pasa, que va a estar a las aguas del bautismo, ya el cambio de mente ya está. Ya usted ha decidido, yo ya no voy a vivir así. Tiene que confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Y ser lavado, claramente, para ser renovado. Pero recuerde esto, tanto como usted, como nosotros los que ya somos bautizados, tenemos que proseguir hacia la meta. Tenemos que seguir transformando nuestra vida. No podemos conformarnos a este siglo, hermanos. No os conforméis a este siglo. Hay que transformar completamente nuestra vida. Por eso, hermanos, la iglesia del primer siglo causó un gran impacto por ese cambio que hicieron. Por ese cambio. Usted va a notar, y aquellos que ya lo han notado entienden lo que estoy diciendo. Cuando uno transforma su vida, causa un gran impacto en las personas, y más en la familia de nosotros mismos. Son los que empiezan a notar que hemos sido transformados. Pero si ellos no notan que hemos sido transformados, eso quiere decir que nos estamos conformando a este siglo. Transformados, no conformados, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que entender esto. Hay que entender esto. Hermano, usted siempre habla de eso. Bueno, ¿por qué? ¿A dónde queremos llegar? Al cielo. Al cielo. Y la única manera de llegar al cielo es obedecer lo que nos dice la Biblia. Y la Biblia constantemente nos habla de ¿qué? Del pecado. ¿Y qué hace el pecado en nosotros? Pero nos habla también de la salvación y cómo podemos ser salvos. Ahí está. ¿Cuál es la decisión que tomamos cada uno de nosotros? ¿Vamos a ser transformados o nos vamos a conformar claramente a los deseos de esta vida, a los deseos de este siglo?
Hermano, le animo, hombre. Le animo que no falte a los servicios, no falle a los servicios. Transforme eso de usted. Transforme. Usted va por el buen camino, pero también a la misma vez se está alejando. Recuerde que en aquel día va a haber personas que van a decir, Señor, Señor. Y Cristo va a decir, apartados de mí no os conozco. Hermano, le animo que ponga su alarma un poquito más temprano. Este es un año nuevo, hermanos. Les animo, en amor en Cristo, ¿verdad? En amor en Dios, pongamos nuestras alarmas más temprano. Estemos aquí. Vengamos en la mañana, vengamos en la tarde también. Estemos cuando la iglesia se reúne, ahí estemos. ¿Por qué? Porque estamos adorando primeramente a Dios, pero nos estamos beneficiando nosotros con el crecimiento por medio de la palabra de nuestro Dios. Él nos está ayudando a crecer sabiamente. A veces decimos, mi fe está baja, bueno, ya sabemos por qué. Necesitamos buscar a Dios y nuestra fe va a aumentar, va a aumentar. Hermanos, solamente cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que transformar en nuestra vida. No se conforme, como dice Pablo, no se conforme a este siglo. Este siglo va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, dice Juan, 1 Juan 2:17, ¿verdad? El mundo pasa y sus deseos. Pero si usted está dispuesto y yo estoy dispuesto a transformar mi vida y no conformarme a este siglo, yo voy a vivir para siempre con nuestro Padre Dios. Así que, amigo, usted también, si hay alguien que nos visita, ¿verdad? Que ya tiene tiempo escuchando la palabra de Dios y ya está decidido a ser transformado, no espere. Hoy es el día de salvación. Pase al frente, ¿verdad? Pase al frente, confiese a Cristo como Señor, ¿verdad? Como el Hijo de nuestro Dios y sea bautizado en las aguas del bautismo. ¿Para qué? Para lavar sus pecados y para recibir el Espíritu Santo. Y todo esto lo puede hacer usted mientras estamos de pie y cantamos el himno que nuestro hermano tiene preparado. Que el Señor les bendiga.